El niño del millonario se hundía en el agua, y solo la criada se lanzó a rescatarlo. Así comenzó una noche que nadie en aquella mansión olvidaría jamás. Una escena que dividió para siempre la vida de los Herrera de la Torre. Antes de continuar, suscríbete a este canal y comenta desde qué ciudad nos acompañas, porque cada día compartimos historias que revelan lo que el dinero jamás podrá comprar: la dignidad, la fe y el verdadero valor de las personas. La mansión se alzaba en lo alto de una colina, como un templo moderno del lujo. Sus muros blancos, sus ventanales interminables y los jardines cortados a la perfección daban la impresión de que nada malo podía suceder en aquel lugar. El mármol de las escaleras brillaba como espejos, los candelabros italianos derramaban luz cálida sobre los salones y la música de un cuarteto de cuerdas envolvía el aire con una falsa armonía. Era el cumpleaños de la señora de la casa, y decenas de invitados llegaban en autos lujosos, vestidos de seda, trajes de corte inglés y joyas que reflejaban los destellos de la tormenta que comenzaba a formarse en el horizonte. El millonario, don Ernesto Herrera, recibía a cada uno con una sonrisa ensayada, ocultando bajo su porte impecable la dureza de un hombre acostumbrado a mandar y a ser obedecido. A pocos pasos de él, su esposa, elegante y distante, recorría el jardín como una reina entre súbditos, orgullosa de cada detalle de la fiesta: las mesas con manteles de lino, las copas de cristal, la orquesta, las fuentes adornadas con flores importadas. Sus hijos mayores, altivos y despectivos, imitaban sus gestos, convencidos de que el mundo entero les pertenecía. Pero entre tanto lujo y apariencias, había un pequeño detalle que pasaba inadvertido para casi todos. Tomás, el hijo menor del millonario, apenas 7 años, de cabello rubio cenizo y ojos tan claros que parecían inocentes espejos del cielo. Vestido con un traje blanco que le quedaba grande, caminaba solo alrededor de la piscina, ignorado por todos salvo por una mujer silenciosa que lo observaba desde la distancia. Ella era Mariana, la criada de la casa. Su uniforme azul turquesa contrastaba con el oro de los salones. Su delantal blanco, siempre impecable, y sus guantes amarillos de limpieza parecían recordarle a todos su lugar en aquella jerarquía, el más bajo. Nadie la veía realmente, salvo el niño. Y sin embargo, era la única que notaba cada uno de sus pasos, cada mirada triste, cada gesto de soledad. La piscina brillaba en el centro del jardín como un espejo azul. El agua permanecía quieta, apenas alterada por el viento que anunciaba tormenta. Al borde, sobre una silla de mimbre, descansaba un pequeño objeto que pronto se convertiría en símbolo de todo lo que sucedería después. Una pulsera azul de hilo trenzado, deshilachada en algunas partes, pero cargada de memoria y afecto. Era el último recuerdo que el niño guardaba de su madre biológica, fallecida años atrás. Los invitados reían, las copas tintineaban, y el millonario negociaba con un socio extranjero mientras la orquesta intentaba disimular el rugido de los truenos. Nadie se fijó en Tomás cuando inclinó la muñeca y acarició la pulsera, como si hablara en silencio con el fantasma de su madre. Nadie, salvo Mariana, que desde la puerta de la cocina lo observaba con una mezcla de ternura y preocupación. El tiempo parecía detenido, pero las nubes avanzaban rápidas. La tormenta eléctrica crecía, iluminando el cielo con relámpagos que arrancaban destellos plateados del agua. El niño, abstraído, dio un paso en falso. La pulsera resbaló de su muñeca, cayó al borde de la piscina y rodó hasta tocar la superficie. Tomás, sin pensarlo, se inclinó para alcanzarla. Fue en ese instante cuando la tragedia comenzó a escribirse, y lo que sucedió después cambiaría para siempre la vida de todos los presentes en aquella mansión. La historia de Mariana comenzó mucho antes de aquella noche.
mucho antes de que la piscina se convirtiera en escenario de un milagro y de una humillación. Para comprender por qué solo ella se lanzó al agua cuando todos permanecían inmóviles, hay que retroceder en el tiempo y mirar las cicatrices invisibles que cargaba en silencio. Mariana había llegado a la mansión de los Herrera de la Torre hacía apenas 3 años. Venía de un barrio humilde a las afueras de la ciudad, donde las casas eran bajas, las paredes se descascaraban con la lluvia y los niños jugaban en la calle con balones remendados. Había cuidado de su madre enferma durante una década, renunciando a todo, a la juventud, a los sueños de estudiar, a los amores pasajeros que nunca se quedaron. Su vida se había reducido a medicinas, recetas de hospitales y noches enteras en vela. Cuando la enfermedad finalmente se llevó a su madre, Mariana quedó sola, con deudas que parecían imposibles y un vacío que ni las lágrimas podían llenar. Fue entonces cuando aceptó trabajar en la mansión, recomendada por una vecina que ya servía allí como cocinera. «Te pagarán bien, pero tendrás que soportar desprecios», le advirtió. Ella aceptó, porque en la pobreza no hay lugar para el orgullo. La primera vez que entró en la casa, quedó deslumbrada. Los pisos de mármol, los pasillos interminables, los tapices antiguos y las lámparas de cristal parecían sacados de un mundo ajeno, de una película que nunca había imaginado protagonizar. Pero junto al asombro llegó la primera herida. La señora de la casa la miró de arriba abajo y con un gesto seco ordenó que la uniformaran de inmediato. «Aquí todos saben cuál es su lugar», dijo con voz afilada. Ese lugar estaba marcado por el uniforme azul turquesa, el delantal blanco y los guantes amarillos. Para los dueños, esos colores no eran ropa, eran cadenas. La convertían en invisible, en alguien que pasaba desapercibido, en un par de manos útiles y nada más. Desde entonces, Mariana se convirtió en sombra. Caminaba ligera para no hacer ruido. Recogía platos antes de que mancharan los manteles. Soportaba insultos disfrazados de bromas. Los hijos mayores del millonario se entretenían con su dolor. En las cenas, cuando los invitados reían, ellos soltaban comentarios crueles sobre su acento, sobre la ropa gastada que llevaba debajo del uniforme, sobre su silencio obstinado. «Parece muda», se burlaban, y si alguna vez intentaba responder, la señora la interrumpía con un simple «No olvides que tu voz no cuenta en esta casa». Pero entre todo aquel desprecio había una mirada distinta, la de Tomás. El niño menor, que había perdido a su madre siendo apenas un bebé, encontró en Mariana lo que nunca hallaba en los salones de lujo: paciencia, ternura, alguien que lo escuchara sin prisa. Él le llevaba sus dibujos arrugados, barquitos de papel, tesoros recogidos en el jardín. Ella lo escuchaba en silencio, con una sonrisa que era un bálsamo. Muchas noches, cuando los gritos del padre retumbaban en el despacho y las discusiones de la señora llenaban los pasillos, Tomás se escapaba hasta la cocina. Allí encontraba a Mariana fregando platos o doblando servilletas y se sentaba a su lado sin decir palabra. Solo la miraba. Y ella, sin necesidad de hablar, le ofrecía un vaso de leche tibia y un pedazo de pan. En ese silencio nació un vínculo indestructible, un secreto compartido entre un niño olvidado y una mujer invisible. El objeto áncora de esta historia, la pulsera azul, también tenía su papel en esas noches. Tomás se la enseñó a Mariana una vez, susurrando como si revelara un tesoro prohibido. «Era de mamá», dijo con voz temblorosa. La pulsera, hecha de simples hilos trenzados, estaba gastada y descolorida, pero para él valía más que todos los diamantes de la caja fuerte de su padre. Mariana acarició la pulsera con cuidado, como si temiera romperla, y desde ese día entendió que aquel pequeño círculo de hilo era el corazón mismo del niño. Los meses pasaron y las humillaciones crecieron. La señora acusó a Mariana de robar comida porque un pedazo de pan faltaba en la mesa. La castigó obligándola a limpiar los baños en plena fiesta, como escarmiento público.
En otra ocasión, uno de los hijos mayores derramó vino sobre el uniforme a propósito, y todos rieron mientras ella corría a cambiarse. Nadie la defendía, nadie, salvo Tomás, que la miraba con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Hubo un día, sin embargo, que quedó marcado en la memoria de Mariana y que anticipó lo que estaba por venir. Era invierno, y el niño estaba enfermo. Fiebre alta, tos persistente. La señora, molesta porque la tos interrumpía sus reuniones, ordenó que lo encerraran en su cuarto y que se llamara al médico más tarde. Mariana no soportó verlo solo. Esa noche entró sigilosamente con un cuenco de agua fría. Lo cuidó hasta el amanecer, le humedeció la frente, le susurró canciones de cuna que recordaba de su infancia. El niño, medio dormido, se aferró a su mano y murmuró: «No me dejes nunca». Desde entonces, cada gesto de Mariana estaba teñido de ese compromiso secreto. Sabía que su lugar en la mansión era el más bajo, que jamás recibiría gratitud ni reconocimiento, pero también sabía que alguien dependía de ella para sobrevivir emocionalmente, y eso le bastaba. Los invitados de las fiestas no lo veían, pero detrás de cada banquete perfecto había noches enteras de trabajo agotador. Mariana preparaba las mesas, lustraba la plata, limpiaba los pasillos, soportaba órdenes contradictorias. Y mientras tanto, escuchaba a los invitados hablar de negocios, de viajes, de joyas, como si la vida se redujera a números y apariencias. Era un mundo que no le pertenecía, pero que debía sostener con su esfuerzo invisible. Y fue precisamente en una de esas fiestas, la más importante del año, cuando la historia comenzó a girar hacia el destino que nadie esperaba. La mansión se llenó de luces, la orquesta tocó más fuerte que nunca y los jardines se adornaron con flores importadas. Todos reían, todos brindaban, todos excepto un niño que miraba la piscina con melancolía y una mujer que, desde la cocina, presintió que esa noche la tormenta no solo caería del cielo, sino también sobre sus propias vidas. Fue allí, entre las risas ajenas y el murmullo de la tormenta, cuando Mariana comprendió que algo iba a suceder. No sabía qué, pero el silencio del niño frente al agua le habló más fuerte que todas las voces reunidas en aquella mansión. El día de la gran fiesta amaneció con un sol radiante, como si la naturaleza quisiera maquillar la tormenta que se gestaba en silencio. Desde temprano, la mansión entera se transformó en un escenario de espectáculo. Camionetas descargaban cajas de vino, los cocineros trajinaban con bandejas de mariscos y carnes, y las floristas llenaban cada rincón con orquídeas blancas y lirios azules que contrastaban con el mármol reluciente. Los jardineros habían podado cada arbusto hasta la perfección geométrica. Las fuentes brillaban con agua recién tratada y las mesas, dispuestas alrededor de la piscina, lucían manteles de lino bordados en hilo de oro. Sobre ellas, copas de cristal fino aguardaban a ser llenadas con champán francés. Todo debía transmitir poder, riqueza y control. El millonario, Ernesto Herrera, revisaba cada detalle como un general antes de la batalla. Su traje oscuro estaba planchado sin una sola arruga. El reloj de oro brillaba en su muñeca y sus zapatos de charol reflejaban las luces. Para él, aquella fiesta no era una celebración, era una exhibición, un escaparate para convencer a socios y rivales de que su imperio seguía creciendo, de que su apellido era invencible. Su esposa, doña Beatriz, irradiaba elegancia artificial. Vestida de rojo intenso, con un collar de diamantes en el cuello y un abanico de plumas en la mano, se paseaba por los salones como una actriz consciente de cada mirada. Su sonrisa era amplia, pero vacía. Sus ojos, dos cuchillos que medían y juzgaban todo lo que veía. Los hijos mayores, altivos como siempre, ensayaban gestos de superioridad. Uno hablaba en inglés con un socio extranjero para impresionar.
Otro relataba viajes inventados por Europa, mientras las muchachas de la alta sociedad los miraban con admiración. La casa estaba llena de voces, de risas estridentes, de copas chocando. Y en medio de ese desfile de apariencias estaba Tomás. Vestido con un traje blanco demasiado rígido para su edad, caminaba descalzo por los bordes de la piscina. Sus pasos eran inseguros, pero su rostro estaba iluminado por una curiosidad silenciosa. Entre sus manos sostenía un pequeño barco de madera, tallado torpemente, que intentaba hacer flotar en el agua. Nadie lo miraba, nadie salvo Mariana. La criada había sido enviada a la cocina, castigada con tareas interminables para que no estorbara la vista de los invitados. Allí, entre ollas de cobre y platos apilados, escuchaba el eco lejano de la música y las risas. Sus manos trabajaban sin descanso, pero sus ojos buscaban siempre un resquicio por la ventana que daba al jardín. Y fue allí donde lo vio, al niño inclinándose cada vez más sobre la piscina, hipnotizado por el reflejo de la pulsera azul que brillaba en su muñeca. La tormenta, que había sido solo un rumor, comenzó a dejarse sentir. Un viento frío agitó los manteles, las luces titilaron y un relámpago iluminó el cielo con un destello plateado. Algunos invitados comentaron con nerviosismo el cambio de clima, pero pronto volvieron a brindar, convencidos de que nada podía arruinar una fiesta en aquella mansión. Tomás, ajeno al bullicio, acarició la pulsera con los dedos. La observó como si fuera un talismán secreto, una conexión invisible con su madre ausente, y en un gesto impulsivo se la quitó para jugar con ella, lanzándola al aire como si fuera una pequeña cometa. La pulsera cayó sobre la silla de mimbre y rodó hasta el borde de la piscina. El niño corrió tras ella, estiró la mano y se inclinó demasiado. Su pie resbaló en el mármol húmedo. El barco de madera se soltó de sus dedos y cayó al agua, flotando apenas un instante antes de hundirse. Tomás intentó alcanzarlo, pero su cuerpo perdió el equilibrio. En la cocina, Mariana dejó caer una cuchara al suelo. Su corazón se aceleró. Sintió el mismo escalofrío que había sentido años atrás, la noche en que perdió a su hermano pequeño en un río. Fue un presentimiento tan fuerte que no pudo ignorarlo. Corrió hacia la ventana y lo vio. El niño tambaleándose, la pulsera azul rodando hacia el agua, el barquito hundiéndose en silencio. Nadie más lo notó. Los invitados seguían hablando, la señora reía a carcajadas, el millonario discutía números con un banquero. Solo Mariana percibió el peligro. Y entonces sucedió. Tomás dio un último paso en falso y su pequeño cuerpo cayó al agua. El chapoteo fue breve, ahogado por la música y las voces. Las burbujas comenzaron a subir a la superficie, mientras el niño se hundía lentamente, como si el agua quisiera tragárselo entero. La pulsera azul quedó en el borde, inmóvil, como un testigo mudo del desastre. Mariana sintió que el tiempo se detenía. Su respiración se cortó, sus manos temblaron y sin pensarlo soltó todo lo que tenía entre los dedos. Fue allí, en ese instante exacto, cuando comprendió que la historia de su vida la había conducido a ese momento. Lo que ocurrió a continuación no estaba escrito en ninguna agenda de lujo ni en ningún contrato de negocios. Fue un acto de coraje que desarmó las máscaras de toda una familia. El primer grito no vino de la piscina, sino de la cocina. El metal de las ollas vibró cuando Mariana las soltó y corrió. Su cuerpo, acostumbrado a pasar inadvertido entre pasillos, cruzó la mansión como una flecha silenciosa, esquivando a camareros, invitadas y jarrones de cristal. El mármol estaba húmedo por la bruma de la tormenta. Aún así, sus pasos fueron firmes. Afuera, la orquesta mantenía una melodía ligera, inconsciente, mientras el cielo se abría con relámpagos que fotografiaban cada gesto a destiempo. En el jardín, el mundo seguía girando a la velocidad de las apariencias. Las risas tenían filo. Las copas, perfume, los trajes, autoridad. Nadie vio el chapoteo pequeño,
breve, pudoroso, con que el cuerpo del niño desapareció bajo el agua. Nadie, salvo la criada con uniforme turquesa y guantes amarillos, la única que llevaba el corazón fuera del protocolo. Cuando llegó al borde de la piscina, Mariana no pensó, no calculó su lugar, ni el reglamento de la casa, ni el castigo que vendría. Vio el remolino de burbujas, el barco de madera girando boca abajo, la pulsera azul detenida como un ojo en el borde, y se lanzó. El tiempo entre su impulso y el impacto con el agua fue tan escaso que algunos invitados todavía estaban girando la cabeza para entender qué había pasado. Ella cayó con los brazos estirados, cortando la superficie fría como una cuchilla. La tela del uniforme, al mojarse, se pegó al cuerpo. El delantal blanco se abrió como una medusa. El agua tenía un sabor metálico a tormenta. Bajo la superficie, los sonidos se deshicieron. Solo quedó el zumbido del propio pulso y la visión del niño, apenas un bulto pálido descendiendo. Mariana pateó con fuerza y se hundió más. Sus dedos tantearon en la penumbra verdosa hasta tocar un zapato. Tiró de él, giró el cuerpo del niño, lo abrazó con un brazo por el pecho y ascendió. Las piernas ardían, pero el miedo era un motor más poderoso. Rompió la superficie jadeando, y el mundo regresó a los detalles. El olor a cloro, el eco de un grito, el chasquido de un flash, la música cortada de golpe. ¡El niño!, gritó alguien por fin, tarde, casi con vergüenza. Mariana arrimó el cuerpo inerte de Tomás a la escalinata interior, con movimientos que no aprendió en ninguna escuela, sino en la urgencia de la vida. Inclinó la cabeza del pequeño hacia atrás, despejó su boca, apretó su nariz y sopló. Su respiración chocó contra el silencio colectivo. 1, 2, 3 compresiones en el pecho diminuto. Un relámpago iluminó el jardín como un escenario sagrado. La criada de rodillas, empapada, con mechones oscuros pegados a las sienes, el niño inmóvil, pálido, la pulsera azul, ahí mismo, a un palmo de su mano, testigo mudo. «Aléjense, necesita aire», dijo una voz masculina de un camarero que se atrevió a abrir un círculo. Mariana repitió la maniobra. Sus dedos temblaban. Sus guantes amarillos chorreaban. En el tercer intento, un hilo de agua salió de la boca de Tomás, junto con un gemido ronco, como el sonido de una puerta que vuelve a abrirse después de años cerrada. El niño tosió con violencia y jadeó. Sus ojos, 2 cristales empañados, buscaron instintivamente un refugio. Lo encontraron en el rostro de ella, tan cerca que pudo ver la fisura de miedo y alivio que le cruzaba la mirada. El jardín estalló en murmullos. Alguien aplaudió por inercia, pero el aplauso murió pronto, sin convicción. La orquesta, sin saber qué hacer, dejó un acorde suspendido en el aire. Los hermanos mayores de Tomás llegaron agitados, no por amor, sino por escándalo. Sus corbatas estaban torcidas, sus peinados intactos. La señora Beatriz apareció un segundo después, sujetándose el collar de diamantes como si fuera ella quien estuviera en peligro. ¿Qué ha pasado?, preguntó con un tono que era más acusación que preocupación. Nadie respondió. El millonario, Ernesto Herrera, tardó unos segundos más. Llegó caminando con falsa calma, como si el mundo tuviera que obedecer su ritmo. Cuando vio al niño respirando con esfuerzo y a la criada pegada a él, con el uniforme hecho una segunda piel, su gesto se contrajo. No era gratitud lo que apareció primero en su rostro, sino una especie de incomodidad intelectual. Aquella imagen no encajaba en ningún protocolo de sus negocios. Mariana alzó ligeramente a Tomás y lo sentó. Con la mano apartó el cabello mojado de la frente del niño. La pulsera azul seguía en el borde, castigando a todos con su quietud. Un trueno quebró el silencio y la lluvia, por fin, cayó. Gotas gruesas, tensas, que hicieron vibrar la superficie de la piscina y apagaron de golpe los cigarros de los invitados. La noche, de pronto, olía a verdad. «Alguien traiga una toalla», ordenó al fin Ernesto, como si al dar una instrucción recuperara el control del guión.
Un camarero corrió. La señora Beatriz, en cambio, corrió la vista. Sus ojos detectaron, como un radar de clase, el detalle que le devolvería el mundo a una normalidad cruel. La criada estaba empapada, las manos amarillas posadas sobre el traje blanco de su hijastro, y alrededor gente, miradas, teléfonos. Nada humilla tanto a los arrogantes como ser vistos impotentes. «¡Esto es una vergüenza!», estalló señalando a Mariana. «¿Quién te permitió tocarlo así? Mira su ropa, la fiesta». No dijo «mi hijo», dijo «mi fiesta». Esa fue su prioridad. Un murmullo aprobador, pequeño, cobarde, nació en el semicírculo de invitadas fieles. Al fin, alguien había puesto palabras a la irritación de clase. La criada se había atrevido a irrumpir en la escena central. «Si no fuera por ella, su niño», balbuceó el camarero del círculo, pero guardó silencio al encontrar los ojos fríos de Beatriz. Ernesto se inclinó por fin hacia Tomás, le tocó el hombro, midió la temperatura como se miden los riesgos en una inversión. El niño tosió. Buscó con la mano algo que había perdido. Mariana entendió antes que todos: la pulsera azul. La tomó del borde y se la mostró sin hablar. Tomás alargó los dedos, temblorosos, y la apretó contra el pecho con un hilo de voz extenuado. «Mamá». Ese susurro atravesó el jardín con más fuerza que cualquier grito. Varias cabezas se giraron. Beatriz apretó los labios, herida por una palabra que la excluía con justicia. Ernesto, de pie, enderezó la espalda como si aquella referencia a la difunta primera esposa le clavara un espejo incómodo. Y fue entonces cuando la humillación se reorganizó para buscar un nuevo blanco: la mujer de uniforme. «Tú», dijo Beatriz, acercándose con paso de reina y voz de fiscal. «¿Dónde estabas cuando el niño cayó? En la cocina, ¿verdad? ¿Y por qué no estabas aquí haciéndote cargo de tu trabajo? Esto huele a descuido, o peor, a negligencia». Esa última palabra, redonda, satisfizo algo torcido en su interior. «Doña Beatriz», ensayó el mayordomo, valiente por un segundo. «La señorita Mariana fue quien...». «Silencio», lo cortó ella. «Aquí nadie te pidió opinión». Se giró hacia los invitados. «Les ruego disculpas por esta escena. Ya saben cómo es el servicio cuando pierde los nervios. No había perdido los nervios, había salvado una vida. Pero el relato que se impone primero, en las casas de poder, es el de quien más alto habla. Un abogado de la familia, que estaba allí casualmente, porque en esas mansiones los abogados siempre están casualmente, dio un paso al frente. Llevaba un pañuelo en el bolsillo y un gesto de severidad satisfecho. «Sería prudente revisar las cámaras», dijo, midiéndolo todo con un metro de tecnicismo. «Si hubo negligencia del personal, podría ser causal de despido inmediato y sin liquidación. Y si se comprueba intención...». «¿Intención?», cortó el mayordomo incrédulo. «No seamos ingenuos», añadió otra invitada con voz de miel y veneno. «A veces, quienes vienen de abajo buscan llamar la atención. Ya saben, hacerse notar». Mariana no habló. Nunca hubo en su silencio sumisión. Había dignidad. Abrazó a Tomás con un gesto de abrigo, casi maternal, para que no tiritara. El niño hundió la cara en su pecho, como buscando un refugio que no encontró en nadie más. Ese gesto encendió la furia de Beatriz. «¡Sepárala del niño!», ordenó, y su dedo, rígido, la señaló como una lanza. «¡Ahora!». Ernesto vaciló, no por la justicia, sino por el cálculo. Había socios mirando, cámaras de celulares, rumores listos para circular. Entonces optó por el gesto que cree neutral y siempre es cruel, el que corta por lo más fino. «Mariana», dijo sin mirarla, «retírese a la cocina. Ya ha hecho lo que tenía que hacer. Lo que tenía que hacer, salvar al niño y desaparecer». Como si la vida de Tomás fuera una puerta giratoria a la que se la empuja y se la suelta. Mariana no se movió, no por desafío, sino porque el niño se aferraba a su delantal con dedos de anzuelo. La toalla finalmente llegó, tarde, tibia aún por la secadora industrial.
Ella misma cubrió a Tomás. No esperó permiso. Lo secó con movimientos firmes, discretos, humildes y perfectos. Ese cuidado, tan visible, desordenó la lógica del poder en más de una mirada del círculo. «Yo la vi saltar», dijo entonces con voz temblorosa una muchacha joven, amiga de la familia. «Fui la primera en ver». Se calló cuando Beatriz la atravesó con una mirada de acero. «Nadie te pidió que hablaras, Julia», dijo la señora, y con esa frase borró de la escena todo testimonio incómodo. La lluvia arreció. La orquesta, por fin, guardó los instrumentos. El jardín olía a flores abiertas de golpe y a electricidad quemada. Ernesto carraspeó. «Llevaremos al niño adentro», decidió. «Llamen al médico». El médico ya venía en camino, informado por el mayordomo. Mientras esperaban, todos accedieron al salón principal, dejando un rastro de agua sobre el mármol. Los cuadros antiguos parecían mirarlos con ironía. En el centro, sobre la mesa más larga, brillaban los cubiertos de plata como dientes apretados. El mundo de la casa seguía impecable, como si el peligro no hubiera existido jamás. Y sin embargo, el peligro respiraba en brazos de la mujer que no tenía derecho a estar en escena. «¡No puede entrar!», intentó Beatriz, cruzándose en la puerta para impedir que Mariana acompañara a Tomás a la biblioteca, donde lo acostarían sobre un sofá. El niño, con la toalla sobre los hombros, emitió un quejido. No fue palabra, fue urgencia. Ernesto lo escuchó, miró a su esposa, miró a los invitados. En ese pequeño teatro, cada movimiento tenía público. Optó por el gesto que creía elegante. «Acompáñalo», concedió a Mariana, pero su voz sonó como quien permite a un perro entrar de la lluvia. «Solo hasta que llegue el médico». La biblioteca olía a cuero y madera encerada. El sofá, verde oscuro, acogió al niño con una blandura agradecida. Mariana le secó el cabello con una suavidad de hermana mayor. Tomás apretaba la pulsera azul en el puño. A cada relámpago, el hilo trenzado brillaba como si también respirara. La puerta se mantuvo entornada. Detrás, como sombras, los hermanos mayores espiaban con un desprecio que les templaba el miedo. «Esto no se puede quedar así», susurró uno. «Si papá empieza a agradecerle a la criada, ya sabes». Y no terminó la frase, pero el final estaba escrito en su soberbia. Habría que apartarla, manchar su nombre, convertir su heroísmo en sospecha. El médico llegó con un maletín y una calma de rutina. Revisó al niño, auscultó, tomó la temperatura, hizo preguntas que nadie respondió porque nadie había estado allí, salvo la mujer que sostenía el mundo sin permiso. Los signos vitales se estabilizaban. No había agua en los pulmones, solo cansancio, susto y frío. El diagnóstico fue un alivio que no aplaudieron. «Estará bien», dijo el médico. «Descanso, líquidos calientes, nada de sustos por hoy». Por hoy. En esa casa, el susto era una institución. El círculo de invitados recuperó el color. Algunos hicieron chistes torpes. Otros se acercaron a Beatriz para asegurarle que, al final, todo había sido una anécdota que nadie recordaría mañana. La señora sonrió por compromiso. Su mirada, en cambio, era una playa después del tsunami. Buscaba restos para reconstruir su trono. «Mañana se revisarán las cámaras», anunció el abogado satisfecho, «y se tomarán medidas». «Medidas». Esa palabra, burocrática y fría, rebotó en las estanterías de la biblioteca como un eco maldito. Mariana bajó los ojos, no por culpa, sino por pudor. No sabía defenderse con discursos, sabía hacerlo con hechos. El hecho más importante de la noche respiraba con normalidad a su lado. Ernesto, en el umbral, observaba. Dentro de su pecho, una grieta se abría con una memoria que había enterrado bajo contratos. La voz de su primera esposa riendo, corriendo con un Tomás bebé en brazos, descalza junto a esa misma piscina. La pulsera azul, regalo suyo, concentraba aquel pasado que la mudanza al lujo no pudo borrar. Durante un segundo, el millonario casi agradece, casi, pero el gracias
es la palabra más cara para quienes viven de cobrar deudas. Se dio la vuelta. Después hablaremos, dijo con un tono que no prometía diálogo, sino sentencia. Mariana comprendió el idioma de la casa. No habría abrazo, ni reconocimiento, ni siquiera un pañuelo seco. Habría investigación, susurros, versiones, el heroísmo, triturado en comités. Aún así, acomodó mejor la toalla sobre los hombros del niño, que por fin cerraba los ojos con un sueño pesado. Antes de que la echaran, dejó en la mesa de la lámpara el barco de madera que un camarero había rescatado del agua. Madera pobre, mal tallada, pero con una línea torpe que era puro amor. La puerta se cerró. Afuera, la fiesta intentó recomponerse como quien alisa un mantel arrugado para ocultar la mancha. La orquesta volvió con una pieza más lenta. Las conversaciones cambiaron el tema del rescate por el de las inversiones en el extranjero. Nadie mencionó que durante unos minutos el dinero había sido irrelevante. En el corredor, el mayordomo alcanzó a Mariana. «No debería decirlo», susurró, «pero gracias». Ella asintió con un gesto mínimo. El agradecimiento, cuando no se grita, pesa más. En el jardín, bajo la lluvia debilitada, todavía brillaba un charco con forma de óvalo junto a la escalinata de la piscina. En ese espejo improvisado se reflejaron, de pronto, los pasos decididos de Beatriz y de los hijos mayores. Bajaron la voz, conspiratorio el tono, doméstico el veneno. «Mañana, temprano», dijo la señora, «que no vuelva a pisar esta casa. Inventen lo que haga falta». ¿Escucharon? Inventen. Nadie cuestiona a una herrera de la torre. El relámpago final de la noche hizo de esa frase un sello. La pulsera azul en la mesita de la biblioteca palpitó con la respiración del niño. Y aunque la tormenta parecía rendirse, otro tipo de temporal, más silencioso, ya se estaba formando puertas adentro. Lo que ocurrió al día siguiente superó cualquier intento de ocultar la verdad, porque la mansión, ordenada y brillante, no estaba preparada para escuchar la voz de quien siempre había callado, y menos para soportar la mirada de un niño que, al despertar, eligió con absoluta claridad de qué lado de la historia quería estar. Fue ahí, antes del amanecer, cuando un testigo inesperado recordó algo que nadie había tenido en cuenta, y esa memoria cambiaría el rumbo del veredicto familiar. La mañana siguiente amaneció gris, como si la tormenta de la víspera hubiera dejado su sombra pegada al cielo. El jardín aún olía a humedad y la piscina, silenciosa, reflejaba un agua turbia, como si guardara memoria del accidente. Dentro de la mansión, el ambiente era espeso, las cortinas cerradas, los pasillos en penumbra y en cada rincón susurros afilados como cuchillos. El niño, Tomás, había dormido en la biblioteca bajo el cuidado de Mariana. Cuando abrió los ojos, lo primero que hizo fue apretar la pulsera azul contra el pecho. Sus dedos pequeños la acariciaban como si fuera un corazón que latía fuera de su cuerpo. Esa pulsera era más que un recuerdo, era la frontera entre la madre perdida y el presente, entre el cariño verdadero y la frialdad de quienes lo rodeaban. Mariana lo ayudó a incorporarse con paciencia infinita. Estaba cansada, ojerosa, pero firme. En sus gestos había un tipo de ternura que no se aprende. Una ternura que se trae de la pobreza, de haber cuidado a otros con nada más que las manos y la fe. El niño se aferró a ella, y esa simple imagen ya era un delito en la mansión. Demasiado afecto para alguien que, según las reglas no escritas, debía ser invisible. A media mañana, Ernesto Herrera convocó a todos al despacho principal. Allí, entre estantes repletos de libros encuadernados en cuero y un escritorio macizo de nogal, se preparaba una escena que no estaba en ninguna agenda. El millonario, de pie, parecía un juez en su tribunal privado. A un lado estaba Beatriz, impecable a pesar del cansancio, con los labios tensos como un látigo. A su lado, los hijos mayores, en fila, como soldados fieles a su reina. Frente a ellos, Mariana, de pie,
aún con el uniforme húmedo de la noche anterior. La criada no había tenido tiempo de cambiarse. El azul del uniforme estaba manchado, los guantes amarillos arrugados y húmedos. Esa imagen, lejos de deshonrarla, la llenaba de verdad. Todos podían ver en su ropa el precio del rescate. Pero en esa sala, la verdad valía menos que las apariencias. «Quiero que esto quede claro», dijo Beatriz con voz firme. «Lo que ocurrió anoche fue consecuencia de una irresponsabilidad. Mariana estaba en la cocina, descuidando su labor, y mi hijo menor casi pierde la vida. El mayordomo, presente en un rincón, quiso intervenir, pero Ernesto levantó la mano para imponer silencio. «Dejemos que termine», ordenó. Beatriz continuó. «No podemos permitir que en esta casa alguien actúe fuera de su papel, y mucho menos que una criada intente protagonizar escenas que no le corresponden». Su mirada se clavó en Mariana como una daga. «Debe ser despedida de inmediato, y con justa causa». Los hijos mayores asintieron al unísono. Uno de ellos agregó: «Padre, no podemos tolerar que la servidumbre ponga en riesgo el apellido Herrera de la Torre. Si esta historia sale de aquí, si alguien comenta, el daño será irreparable». Ernesto escuchaba en silencio. En su rostro había dureza, pero también una grieta. En esa grieta resonaba la memoria de su primera esposa, la verdadera madre de Tomás. Recordaba cómo ella solía decir: «El dinero puede comprar respeto, pero nunca amor. Y sin amor, la casa se vuelve una tumba». La pulsera azul que Tomás tenía en la mano brillaba débilmente bajo la luz del ventanal. El niño, pálido pero consciente, escuchaba cada palabra. Nadie lo tomaba en cuenta. Todos hablaban de él como de un objeto, un asunto, un riesgo. Pero en su interior algo crecía, una rabia inocente, una necesidad de ser escuchado. El abogado de la familia, presente desde la noche anterior, abrió su maletín y extrajo unos papeles. «Señor Herrera, señora», dijo con voz técnica, «las grabaciones de las cámaras de seguridad son claras. El niño cayó solo, y la señorita Mariana fue la única que actuó con rapidez. Sin ella, estaríamos hablando de una tragedia». El silencio se volvió espeso. Beatriz apretó los puños, pero no cedió. «Eso no cambia nada», replicó. «Su presencia en la fiesta fue una violación del protocolo. Lo que hizo no fue heroísmo, fue imprudencia. Podría haber empeorado la situación». Ernesto la miró de reojo, incómodo. Estaba acostumbrado a que su esposa ganara cada discusión, pero esa vez el aire olía distinto. Había algo que lo obligaba a detenerse. La mirada fija de Mariana, serena, que no suplicaba ni se defendía. No necesitaba palabras. La verdad la rodeaba como un escudo invisible. Fue entonces cuando sucedió lo inesperado. Tomás, débil pero decidido, se levantó del sofá y caminó hasta el centro de la sala. Su cuerpo temblaba, pero su voz salió clara, cortando como un trueno. «¡Basta!». Todos giraron hacia él. Beatriz intentó acercarse, pero el niño levantó la mano con autoridad sorprendente. «Ella no tuvo la culpa», dijo señalando a Mariana. «Ella me salvó. Si no fuera por ella, yo estaría muerto». Beatriz sonrió con frialdad, intentando minimizarlo. «Cariño, estás confundido, estabas asustado». «No», gritó Tomás, y sus ojos azules se llenaron de lágrimas. «Ustedes nunca me miran, nunca me escuchan, nunca...». Su voz se quebró, y entonces levantó la pulsera azul para que todos la vieran. «Esta pulsera era de mi mamá. Ella me dijo que siempre habría alguien que me cuidaría, y esa persona es Mariana, no ustedes». El silencio que siguió fue insoportable. Hasta los relojes parecieron detener su tic-tac. El millonario, Ernesto, se llevó una mano al rostro. En su interior, la memoria de su difunta esposa se alzó como un fantasma acusador. La voz del niño había roto el blindaje de años de orgullo. Los ojos de Beatriz ardieron de rabia. No soportaba ser desplazada por el recuerdo de la mujer muerta y por la lealtad hacia una criada. Uno de los hijos mayores murmuró entre dientes:
Esto es ridículo. Un niño no decide el destino de esta casa. Pero nadie lo escuchó, porque lo que se había dicho en esa sala ya no podía borrarse. El niño había hablado, y había hablado con la verdad. Ernesto respiró hondo, tambaleando entre dos mundos, el del poder y el del amor. No respondió de inmediato, pero en su silencio se estaba decidiendo más de lo que cualquiera podía imaginar. Y fue allí, en esa pausa cargada de tensión, cuando una figura inesperada cruzó la puerta y pronunció una frase que nadie olvidaría jamás. La sala entera estaba contenida en un silencio que pesaba como plomo. El eco de las palabras de Tomás aún vibraba en las paredes del despacho, más fuerte que cualquier sentencia. La pulsera azul brillaba en su mano pequeña, elevada como un juramento. Fue entonces cuando la puerta se abrió y la figura inesperada apareció. Era doña Clara, la tía del niño, hermana de la primera esposa de Ernesto. Había sido invitada a la fiesta la noche anterior, pero había llegado tarde, retrasada por el temporal. Esa mañana había escuchado rumores en la servidumbre y no dudó en presentarse. Su presencia removió la atmósfera como un viento nuevo. Era una mujer de porte sencillo, vestida de luto sobrio, con el rostro marcado por la experiencia y unos ojos que recordaban demasiado al pasado que todos intentaban olvidar. «Yo también vi», dijo con calma. «Vi a Mariana lanzarse al agua sin dudar, y vi a todos ustedes quedarse quietos. Las palabras fueron cuchillas». Beatriz palideció. Los hijos mayores bajaron la mirada, y Ernesto, por primera vez en años, pareció desarmado. «Ernesto», continuó Clara, «¿no recuerdas lo que tu esposa te decía? Si un día me faltas, cuida a nuestro hijo con amor. El dinero podrá sostener la casa, pero solo el amor sostendrá su alma». El millonario cerró los ojos. Aquella voz le devolvió la memoria de una promesa rota, el recuerdo de su esposa fallecida, con el niño en brazos y la risa ligera, lo golpeó como un relámpago tardío. Miró a Tomás, con la pulsera azul apretada contra el pecho. Miró a Mariana, empapada todavía, de pie con la dignidad intacta. Miró a Beatriz, cuya rabia no lograba disfrazar su miedo. Entonces habló. «Basta». Su voz retumbó grave. «Anoche entendí lo que esta casa se ha convertido, y no me reconozco en ella». Un murmullo se alzó entre los presentes. Ernesto avanzó hacia el niño, se arrodilló frente a él, gesto inédito en un hombre que nunca se inclinaba ante nadie, y le tomó la mano. «Perdóname, hijo», dijo en voz baja, audible para todos. «Perdóname por no haberte visto, por no haber escuchado. Fue Mariana quien te dio lo que yo te negué. Atención, cuidado, amor». Las lágrimas brotaron en los ojos del niño, y sus dedos apretaron la pulsera como si esa palabra, «perdóname», fuera el regalo más esperado. Ernesto se incorporó y se volvió hacia Mariana. Por un instante, los muros de la jerarquía social se resquebrajaron. El millonario extendió la mano, no como amo, sino como hombre. «Gracias», pronunció al fin con la voz quebrada. «Gracias por salvar a mi hijo y por recordarme quién soy». Ese gracias cayó como un trueno de justicia. Beatriz dio un paso adelante desesperada. «No puedes permitir que ella se quede. Es una criada. Es la salvadora de mi hijo», la interrumpió Ernesto con una fuerza que jamás le habían escuchado. «Y mientras yo viva, en esta casa se respetará su lugar». Los hijos mayores callaron. El abogado cerró el maletín en silencio. Doña Clara sonrió apenas, como quien ve cumplida la voluntad de una hermana muerta. El millonario tomó la pulsera azul de la mano del niño y la sostuvo un instante en el aire. Después, con solemnidad, se la devolvió a Tomás, pero no sin antes pronunciar: «Que esta pulsera nos recuerde lo que olvidamos. La vida vale más que el oro, y la lealtad más que los títulos». La mansión entera pareció suspirar. Era como si las paredes mismas hubieran esperado años para escuchar esas palabras. Esa noche, el niño durmió en paz, abrazado a su pulsera y al recuerdo de su madre. Mariana, en silencio, volvió a sus labores.
sabiendo que su lugar ya no sería nunca más el de una sombra. Y Ernesto, solo en su despacho, comprendió que había recibido una lección que ni el dinero ni los tribunales podían comprar. El amor humilde salva, incluso cuando los poderosos lo desprecian. Desde entonces, cada vez que alguien pasaba por aquella piscina, no veía solo agua, veía el reflejo de un niño que renació, de una criada que se atrevió a saltar y de una familia que tuvo que mirarse al espejo. Y tú, que escuchas esta historia, recuerda, no son los títulos ni las fortunas los que definen quiénes somos, sino la valentía de proteger la vida, aun cuando el mundo entero te ignore. Si esta historia te emocionó, suscríbete a este canal y compártela con tus seres queridos. Cada día traemos un relato nuevo que nos recuerda que la dignidad y el amor son más valiosos que cualquier herencia. Déjame en los comentarios desde qué ciudad nos acompañas. Y no olvides, siempre hay alguien invisible dispuesto a salvar lo que los demás dejan caer.